Listo, entonces recordemos que estábamos viendo bases de datos distribuidas. Ya habíamos visto diseño de bases de datos distribuidas. Y ahora nos toca ver cómo es el DBMS, las responsabilidades del DBMS en una base de datos distribuida. Entonces vamos a ver optimización de consultas en una base de datos distribuida. Entonces, para optimizar una consulta en una base de datos distribuida, hacemos más o menos, el primer paso es el mismo que en una base de datos centralizada. Entonces, estaríamos acá. ¿Ya? Vamos a hablar de 4 fases. Esta que le llaman descomposición del query, en realidad es equivalente a lo que hacíamos con una base de datos centralizada. Tomamos el esquema global, que sería la base de datos global. No estamos pensando en fragmentos ni nada, sino en las tablas enteras, alumno, materia, nota. Y entonces lo que hacemos es llevar la consulta SQL. Vamos a poner aquí base. La fase A, si digamos me da select asterisco from alumno a nota n, lo que hacemos es, en esta primera fase, llevamos esta consulta a la forma canónica, lo que ya sabíamos, digamos, por sexo igual femenino. Entonces llevamos a la forma canónica, que sería hacer a join n, pero primero filtramos sexo igual f de alumno. Entonces esto es lo que hacíamos en una base de datos normal. Por eso es que nuestra entrada es el esquema global, todas las tablas. Entonces aquí ni me preocupo de si mi base de datos es distribuida o no. En la fase B ya me preocupo de eso. En la fase B tenemos la localización de datos. Entonces acá yo ya hablo de fragmentos. Entonces mi entrada es el esquema de fragmentación, ¿no? Y el esquema de fragmentación no es nada más que la especificación de fragmentos, ¿no? La entrada es el esquema de fragmentación. Entonces, si digamos a mí me hubieran dado como esquema de fragmentación, me hubieran dicho AF igual seleccionar sexo igual F de alumno. Este es mi esquema de fragmentación. AM igual seleccionar sexo igual M de alumno o sexo diferente de F, que es lo mismo. Y me hubieran dicho NF, NM, NF igual nota semijoin AF y NM nota semijoin a AM. Este vendría a ser el esquema de fragmentación. Entonces, en la localización de datos, lo que yo hago es expreso esa consulta en términos de sus fragmentos, aplicando las reglas de reconstrucción.
Entonces yo sé que este es mi esquema de fragmentación. Y voy a tener mis reglas de reconstrucción, ¿no es cierto? O sea, yo puedo reconstruir mi relación original a través de, en este caso, como son fragmentaciones horizontales, yo sé que alumno es igual a AF unión AM. Y sé que nota es igual a NF unión NM. Estas vendrían a ser las reglas de reconstrucción. Entonces lo que yo hago es expresar esta mi consulta en esta fase de la localización de datos. En realidad tiene que ver con localizar en qué fragmentos están mis datos. Entonces yo expreso esto, esta mi consulta, pero en términos de los fragmentos. Entonces en lugar de A, esto en realidad es alumno, ¿no? Y esto es nota. En lugar de alumno, yo voy a utilizar los fragmentos. Entonces expreso en términos de sus fragmentos. Y en lugar de n, yo voy a trabajar con el equivalente en fragmentos. Entonces estoy trabajando ahora con los fragmentos para localizar dónde están los datos. Y entonces acá puedo aplicar álgebra o puedo directamente, como somos inteligentes nosotros, bueno, el optimizador aplica álgebra sobre álgebra relacional, ¿no? Hacemos una manipulación formal con álgebra relacional, pero como nosotros podemos ver directamente, nosotros sabemos que los datos están en AF y en NF, no están en AM ni NM. Entonces puedo descartar ese fragmento y directamente mi resultado sería este. Y ya no necesito hacer este filtro porque en ese fragmento están todas las mujeres. Entonces mi resultado sería AF join NF. Entonces en esta fase, si ustedes se fijan, lo que he hecho ha sido localizar los fragmentos en los que están mis datos. ¿Ya? Eso se hace en la fase B. En la fase C se define de dónde vamos a realizar las operaciones, en cuál de los sitios. Y en la fase D ya hacemos el procesamiento en el sitio. ¿Ya? Entonces, si digamos, tuviéramos los datos en dos sitios, pero mi consulta ha sido hecha en un tercer sitio, es decir, ya, digamos que yo tengo tres sitios, S1, S2, S3. Aquí tengo AF, AM, aquí tengo, perdón, ya, aquí tengo digamos AF, NF, aquí tengo AM, NM, aquí tengo otras tablas, no tengo esos datos, aquí tengo digamos X que es otra
¿no? Entonces digamos que está así, pero que la consulta se haya hecho acá, ¿no? Entonces se tiene que decidir de qué sitio se van a tomar los datos. Es el esquema, esa es la optimización global. Y la optimización local sería el procesamiento ya en el sitio mismo, como si fuera una base de datos centralizada. Eso se haría en esta fase, ¿no? Entonces, la optimización global se define en qué sitio, dónde voy a hacer las operaciones. Esta partecita, o sea, yo podría decidir ya, voy a procesar, voy a hacer el join acá y luego el resultado lo voy a mandar, ¿no? Pero ese join acá va a tener también su optimización local, que vendría a ser esta, ¿no? La optimización local. Esa es la idea de la optimización de consultas distribuidas. Vamos a hacer ahora ejercicios de estas dos primeras fases, de esta fase especialmente, porque esto ya lo sabían hacer. Entonces, bueno, aquí está, es lo que les he dado en resumen, pero bueno, en los libros dice, ¿no? Eliminar redundancias en calificadores, ¿no? Cosas extras, por ejemplo, si tengo P o P, tratar de mejorar las expresiones lógicas si es que hubiera alguna redundancia, llevar la consulta al álgebra relacional, que es lo que ya sabíamos, y llevar la consulta a la forma canónica, que es lo que sabíamos. En la fase B hacemos la localización de datos. Se asume, en esta fase no asumimos que no existen réplicas, no nos interesa el tema de las réplicas porque estamos simplemente detectando en qué fragmentos estarían nuestros datos. Para llevar, entonces lo que hacemos es llevar las consultas que están en álgebra relacional sobre las relaciones globales a consultas sobre fragmentos aplicando las reglas de reconstrucción, que es lo que les he mostrado acá. ¿No? Acá tenemos la consulta que ya está en álgebra relacional, en la forma canónica, en términos de tablas globales, ¿cierto? Pero las expresamos aplicando las reglas de reconstrucción en una expresión que está en términos de fragmentos y luego nos reducimos esa expresión para quedarnos con los fragmentos, desechando fragmentos en los que no está la información, en otras palabras, ¿no? Entonces, las reglas de reconstrucción son las que ya ustedes sabían. En la fragmentación horizontal hacemos uniones y en la fragmentación vertical hacemos joins. Si hubiera una fragmentación mixta, por supuesto, dependiendo lo que tengamos, vamos a hacer uniones y joins. Y luego reducimos esa consulta que está sobre los fragmentos ya, eliminando relaciones vacías, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos eliminado NM y AM porque sabemos que los datos no están acá. Ustedes se podrían hacer un dibujito, digamos, si tuviéramos esto, si tuviéramos esta consulta, entonces yo por la fragmentación sé que tenemos la tabla alumno, tenía la tabla alumno y tenía la tabla nota. Entonces alumno se ha fragmentado en AF y AM. Yo les recomiendo que se hagan estos dibujitos para que les sea más fácil ubicarse. Entonces aquí tengo sexo igual a F y aquí tengo sexo igual a M. Nota se ha fragmentado también horizontalmente en NF y NM. Y aquí para que se note que es una fragmentación derivada, puedo poner así. Y entonces yo acá ya analizando esto, veo, ¿qué ha pasado acá? AF. Esto está de más, ¿no? Perdón. Este es el siguiente paso en realidad, ¿no? Entonces yo como tengo
seleccionar sexo igual a F de AF unión a M, sé que esta relación va a ser vacía, porque ninguna va a cumplir la condición de que sexo sea igual a F. Entonces, si hiciéramos paso a paso, digamos esto, fíjense, tendría seleccionar sexo igual a F de AF, unión sexo igual a F de AM. Estoy haciendo manipulación formal de esto. Join, esto mismo, estoy copiando esto. Entonces yo sé que este fragmento va a ser vacío. Ninguno va a cumplir. Entonces tendría esto mismo, pero sin esto, porque sé que eso va a ser vacío. Ahora, en este caso, tendría seleccionar sexo igual a F, join NF y seleccionar sexo igual a F. Seleccionar sexo igual a F puedo desechar porque todas cumplen. Entonces este filtro estaría de más. ¿No es cierto? Y ahora puedo, procesando esto, tendría que ser haciendo la distribución, AF join NF, unión, AF, join NM. Entonces yo sé que esto va a ser vacío. Voy a poner con otro color. Eso va a ser vacío, porque aquí están las mujeres y aquí están las notas de los hombres. Entonces esto va a ser vacío. Por tanto, al final mi resultado va a ser AF join NF, ¿no? Entonces en realidad esto es lo que hace el gestor. Pero si quieren ustedes, si no quieren hacer así, pueden hacerlo visualmente, ¿no es cierto? Sexo igual a F, sería como quedarnos con solamente AF. Y entonces nos desechamos NM, desechamos a AM y nos queda eso. Eso es lo que hacemos en esta fase. ¿Ya? A eso nos referimos con el punto 2. Y aquí tienen varios ejercicios que les había pedido que traten de hacer para hoy día. Entonces, ya están las soluciones acá. Como nuestro examen es el próximo miércoles, voy a pasar un poco a la rápida esto. Porque es lo que ya les he mostrado, ¿ya? Entonces, si tenemos select asterisco from E, where Eno igual a 5, aquí hay 5 ejercicios, me dan un esquema de fragmentación, o sea, me dan las tablas, me dan el esquema de fragmentación, me dicen que la tabla E que es empleado está fragmentada horizontalmente. Entonces yo me puedo hacer un dibujito de estas fragmentaciones para que me sea más fácil. Entonces sé que E está fragmentada en... ¿Qué hacemos? Está muy chiquito el espacio. Ya, esta que sea G está fragmentada solo en 2. Y E, que sea esto. E está fragmentado en 3. E1, E2 y E3. G está fragmentado en G1 y G2. Si vemos, en E1 está Eno menor o igual a 3. Aquí entre 3 y 6 y aquí Eno mayor a 6. Entonces pueden colocar estas expresiones aquí adentro, ¿no? Para que se note mejor. Acá Eno menor o igual a 3 y acá Eno es código de empleado, ¿no? Empleado en mayor a 3. Entonces ya con este dibujito yo llevo esto al álgebra relacional, que sería seleccionar
eno igual a 5 de E. Sería la fase A. Y en la fase B expreso E en términos de fragmentos, que sería la unión de estos. Pero eno igual a 5 está en el fragmento E2. Entonces mi resultado final va a ser seleccionar eno igual a 5 de E2. ¿No? Fíjense, aquí está mi resultado. Seleccionar eno igual a 5 de E2. Ese es mi resultado. Aquí está el detalle. Teníamos la consulta original. La llevamos al álgebra relacional y a la forma canónica. Ahora expresamos esta relación E en términos de sus fragmentos. Y luego localizamos el dato, sabemos que está en el fragmento E2. Pero no todos los elementos de este fragmento tienen el valor de 5, entonces sí necesito mantener el filtro. Y este sería el resultado de la fase B. He localizado el fragmento en el que se encuentran los datos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Veamos el siguiente ejercicio, que es este. La fragmentación es la misma. Entonces, seleccionar asterisco from E. Entonces, aquí en realidad tengo un join de las dos tablas. Hago el join. Expreso las tablas en términos de sus fragmentos. En lugar de E, utilizo la unión de los E's y en lugar de G, utilizo la unión de los G's. Y luego distribuyo el join. Utilizo toda esta tabla join con G1 y con G2. Distribuyo el join y al final sé que estos fragmentos que he tachado siempre van a ser vacíos. G1, E1 no van a ser vacíos porque tienen elementos comunes. G2, E3 tampoco van a ser vacíos porque tienen elementos comunes. Pero E2 no va a estar ni con... bueno, no depende de la combinación, ¿no? Entonces, E2G1, fíjense, E2G1 no va a tener filas comunes, porque aquí están las menores o iguales a 3, en cambio aquí están las mayores a 3. Y tampoco va a tener valores comunes E1 con G2, porque aquí están las menores a 3, aquí las mayores a 3. Entonces, tampoco voy a tener comunes acá, ¿no? Entonces, no, con seguridad sé que no voy a tener joins con estas tablas, entre estas tablas, porque no tienen filas comunes y el join se lo hace por el código de empleado, ¿no? Entonces, voy a tener este resultado final. He localizado los fragmentos en los que tengo la información que estoy buscando. ¿Dudas acá? En este otro, siempre tienen que hacerse con el dibujito. Mejor voy a hacer el dibujo. Este era E, ¿no? Y E tiene E1, E2 y E3. Aquí era eno menor o igual a 3. La clave es que se hagan estas gráficas. 3 menor a eno menor o igual a 6. Y aquí eno mayor a 6. Y el fragmento G, que era G1, G2, eno es menor o igual a 3 y eno mayor a 3. Entonces siempre con la gráfica. Ya ahora, en esta consulta llevamos al álgebra relacional y a la forma canónica. Entonces aquí estamos proyectando eno y nom de E y aquí nos quedamos con eno de G y hacemos el join.
¿no? Esta ya está en su forma canónica. Ahora tomamos esto que está en la forma canónica, esta es la fase B, y la expresamos en términos de los fragmentos. Y ahora, como aquí estamos proyectando todos estos, vamos a proyectar acá, proyectar, bueno, este sería ya el resultado final, ¿no? Como no estamos filtrando nada, entonces al final nos devuelve todo, ¿no? Porque este select no filtra nada, simplemente hace un join. Entonces tenemos que hacer el join de todos los fragmentos, pero llevándolo a su forma canónica. Primero operaciones unarias, ¿no? Quedándonos con lo mínimo. Este otro ejercicio, bueno, estos me los voy a saltar, ustedes ya pueden hacer cada uno de estos ejercicios, son estos mismos, pero fíjense, tienen mínimas diferencias, pero el resultado es totalmente diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, n menor o igual a 3, entonces ya directamente vamos a trabajar con G1 y E1, ya descartamos todo lo que tiene que ver con E2, G2 y E3. Por eso es que aquí mi resultado final va a ser esto, ¿no? Nos quedamos con el código de empleado y nombre de E1 y hacemos un join con el código de empleado de G1. En el 5, la condición es lo mismo, pero la condición es diferente. Y fíjense cómo cambia el ejercicio totalmente. Ahora, como la condición es menor o igual a 2, no todos los elementos van a cumplir la condición. Entonces no puedo desechar este filtro. En este otro desechaba el filtro porque estaba de más. Ya sé que todas las filas de 1 cumplen con la misma condición, ¿no? Entonces, ¿con qué motivo mantener la condición? Ya me quedo con todo el fragmento. Entonces, solo por cambiarle este numerito a 2, cambia el resultado, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de fragmentación vertical. Entonces, acá mis fragmentos son así. Acá tenemos E1 y acá tenemos E2. La clave principal sabemos que va a estar en ambas. Y aquí le he puesto nom y tit. Estos mis ejemplos son súper sencillos, por supuesto, para que se entienda bien, ¿cierto? Son con tablitas muy chiquitas. Entonces acá, si me dan esta consulta, llevando al álgebra relacional, tendríamos proyectar nom de E. En la fase B, esta sería la fase A. En la fase B, expreso esto en términos de fragmento. Entonces tendría proyectar nom de E1 join E2. Pero nom está en E1. Entonces mi resultado final simplemente va a ser proyectar nom de E1. Ese va a ser mi resultado final. ¿Por qué? Porque en E1 también está la clave principal y aquí solamente me están pidiendo no. Entonces ese va a ser mi resultado. ¿Ya? Entonces, es lo que he hecho a mano está acá, ¿no? Llevamos a la forma canónica y luego esa forma canónica la expresamos en términos de fragmentos y localizamos los datos y tenemos el resultado final. Y ahora a esto se le aplica la fase D, que sería la optimización global, elegir los sitios en los que voy a procesar. Aquí tenemos otro ejercicio y aquí tenemos una fragmentación derivada. Son diferentes ejemplos. Esto es un ejemplo como el que hemos hecho al principio. Entonces tendríamos
E que se ha fragmentado horizontalmente en empleados con título ingenieros de sistemas, digamos, título igual P. No sé qué he hecho. Título igual P y título diferente de P. Esto es E1 y esto es E2. Entonces, esto deriva una fragmentación para G. Entonces aquí tendríamos los trabajos de los empleados con título, P y los trabajos de los empleados con título diferente de P. Entonces este sería G1 y G2. Entonces el primer ejercicio dice hacer la fragmentación de G a partir de E. G1 sería G semijoin E1 y G2 sería G semijoin E2, ¿no? Que serían este y este. Ahora me dice aplicar, este sería mi esquema de fragmentación. Esto y esto es mi esquema de fragmentación. Ahora tengo que optimizar, aplicar las fases A y B de la optimización al ejercicio del inciso A, que sería quiero todos los datos de las dos tablas haciendo un join para los de título X. Título igual a X tendría que estar en E2, ¿no es cierto? Entonces yo ya voy localizando los datos. Estarían en E2 y como tengo que hacer join con G, estaría con G2. Entonces yo podría escribir directamente el resultado y diría seleccionar título igual a X de E2 join G2. Ese sería mi resultado, ¿no? Que es el que está acá. Aquí están todas las respuestas, entonces ustedes ya, me he equivocado porque aquí me tengo que quedar con lo mínimo. No, ese no es el inciso A. Este es otro ejercicio, no es el que les he mostrado. Porque aquí estoy tomando todas, aquí está bien lo que he hecho. ¿Ya? Entonces así es como tienen que trabajar. Me gustaría que hagan para la siguiente clase, que va a ser el martes, que hagan todos los ejercicios, todos estos ejercicios, comparen con los resultados que les salen y las dudas para el martes, ¿no? Entonces aquí fíjense, son muy parecidos los ejercicios, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, acá el título es P y van a ver que el resultado cambia impresionantemente. Aquí solamente me quedo con los datos de E, con los datos de G, o sea, son muy parecidas las consultas, pero el resultado cambia mucho por la localización de datos justamente. Entonces, este es uno de los ejercicios, este es otro. Están sin las letritas, sin los incisos, pero son los ejercicios que están arriba, ¿ya? Aquí aquí están las respuestas de cada uno de estos ejercicios. Entonces ustedes pueden hacer y comparar si les sale igual. Si no les sale igual, marcan el ejercicio para que me pregunten en la siguiente clase, ¿ya? Acá tenemos
un ejemplo, es lo mismo. Acá tenemos un ejemplo de fragmentación mixta. Fíjense, hemos fragmentado fragmentamos verticalmente, perdón, ¿no? En nom y aquí está el título. Entonces, este es E3 sería este fragmento. Este fragmento sería E3 y este fragmento sería E1. Este se vuelve a fragmentar, ¿no? Este fragmento sería este. Le voy a poner una estrellita. Pero ese fragmento se vuelve a fragmentar en n menor o igual a 4. Y el otro fragmento sería n mayor a 4. Entonces, una fragmentación mixta. La regla de reconstrucción sería que E es igual a E1 unión E2 join E3. ¿Ya? Hay un detallito, fíjense que yo les podría haber dado este ejercicio, podría haber hecho, en lugar de darles como está acá, he visto que se equivocan siempre en esto. En las tonteras que estoy perdiendo el tiempo. Ya. En lugar de darles así, yo les podría haber dado de la siguiente manera. Este es el select, ¿no? Que se lo ve medio raro. Ah, no, esta es proyección, perdón. Esto es pi. Pues entonces no hay, Sí, por eso. Está bien el ejercicio. Por eso les voy a mostrar de qué otra manera podría darles este ejercicio. Sea la fragmentación de E, ¿no? O sea, esta es la fragmentación de E. Esto es equivalente, es lo mismo que yo escriba, digamos, F1, digamos, F1 igual, perdón, voy a cambiar mi teclado. F1 igual esto. Y F2 igual esto. Voy a poner E3 para que se ubiquen mejor. Entonces, esto sería equivalente a... No, le voy a poner F2, nomás me pongo nervioso, para que se note que es de la misma tabla. Entonces, ahora F3 igual, y aquí voy a hacer esto, menor o igual a 4 de
de F1. Y F4 mayor a 4 de F1. Es exactamente lo mismo que escriba así o que escriba así. Entonces, si hiciéramos un dibujito de esto, a ver, tomando en cuenta esta fragmentación, tendríamos que E se fragmenta en 2 y luego en 3. Entonces esto es 1, ratito. Entonces aquí vamos a poner nom. El otro fragmento tiene el título. Solo pongo los atributos que no son clave, porque la clave sabemos que está en todos, ¿no? Y luego acá tendríamos eno menor o igual a 4 y acá eno mayor a 4. Entonces este es el fragmento E1, este es el fragmento E2 y este es el fragmento E3. Ahora, si hiciéramos el dibujo de esto, que es lo mismo, tendríamos exactamente lo mismo, solo que este fragmento se llamaría, esto tendría nom, esto tendría tit. Este sería el fragmento F2. Este sería el fragmento F3. Pero este fragmento F3, no, este sería el fragmento F1, perdón. Este sería el fragmento F1. Pero este fragmento F1 se vuelve a fragmentar horizontalmente en los eno menor o igual a 4 y los eno mayor a 4. Y este sería F3 y este sería F4. ¿Ya? Entonces, la regla de reconstrucción es F3 unión F4 join F2. No toco para nada F1 porque F1 no es un fragmento final, es un paso de la fragmentación. ¿Ya? Acá, claro, como no hay pasos de la fragmentación, todo queda claro. E unión E2 join E3 es exactamente lo mismo. Pero lo que he notado es que algunos utilizan este fragmento F1. Prohibido utilizar este fragmento F1 porque es un paso intermedio de especificación de la fragmentación. Ustedes tienen que trabajar siempre con los fragmentos más chiquitos, no con este F1 que es un paso previo para la fragmentación final, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si me dieran aplicar las fases A y B a la consulta. A ver si me dicen aplicar A y B. No doy fase A y B, fases A y B, A. Y hago select, eno, nom, from, G,
esto. Cuidado que estén pensando, ya, no, nom, from es esto, entonces mi resultado final sería F1. Es el error que he visto que cometen. Entonces mi resultado final de aplicar las fases A y B sería F1. Está mal porque F1 no es un fragmento final. Mi resultado final tendría que ser F3 unión F4 con esta notación. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. He visto que cometen ese error. Ya. Entonces acá, si digamos, seleccionar num from E where n igual a 5, num from E where n igual a 5 podría ser poner directo los resultados, ¿no es cierto? A ver, voy a trabajar con esta parte. Ya voy a borrar esto para que no nos distraiga. Y vamos a trabajar con solo eso. Esto voy a hacer un poco a la rápida aquí mismo para que... Ya. Me voy a copiar todos estos ejercicios. Y vamos a ir resolviendo. Entonces, el ejercicio 1, num from E where n igual a 5. Entonces, los datos para este ejercicio estarían acá, en este fragmento. No necesito ni el fragmento F2 ni el fragmento F3. Entonces, mi resultado final sería proyectar, aplicando ya colocando el resultado final, ¿no? Proyectar nom de F4. El segundo ejercicio, nom eno. Entonces, estamos acá. Where eno igual a 5. Entonces, sería simplemente... no, esto está mal. Como eno es igual a 5, me falta filtrar, ¿no? Eso está mal. Aquí tendría que poner de seleccionar eno igual a 5 de F4. Porque no todos son los mayores a 4, ¿no? Entonces, no todos son 5. Entonces, tengo que filtrar de F4 los que son 5 y quedarme con el nombre. En la segunda fase va a ser lo mismo, pero ya no tengo que proyectar n igual a 5 de F4. El tercero directamente sería F4, ¿no? Porque son los que son mayores a 4, pero todos los atributos del fragmento. Y el 4
sería, ya es más largo. Voy a darme campito acá. El 4 sería, tengo que proyectar num de seleccionar eno mayor a 4. Ah, no, mentira, no tengo que filtrar nada. Eno mayor a 4 son todos, entonces directamente F4. Entonces, esa es la forma como en la que tienen que resolver, ¿no? Haciéndose el dibujo y ubicando, aunque saben que el gestor en realidad lo que hace es aplicar manipulación formal sobre la expresión que está en álgebra relacional, tomando en cuenta el esquema de fragmentación. ¿Ya? Entonces ahí tienen hartos ejercicios. Aquí tienen otro ejercicio. Tienen varios ejercicios y los van a hacer para la siguiente clase, ¿ya? Aquí tenemos, entonces esto es lo que ya les he explicado, la optimización global, independiente de las características de los fragmentos. Entonces aquí se define dónde se van a realizar las operaciones, en qué orden se van a hacer los joins, semi-joins, de acuerdo al tipo de red y demás, no vamos a entrar en ese detalle. Y aquí una vez que ya se tienen, ¿sí? Sí. Ya, ya, espérame un ratito, entonces vamos a, para que se entienda mejor, vamos a, me vas a dictar el ejercicio. Pues era este, era este. Ya voy a borrar entonces lo que tenemos aquí. Y me vas a dictar el ejercicio. ¿Quieres con esta fragmentación? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? Romen, así. Ya, muy bien. Entonces, si tuviéramos esto, voy a borrar estas cosas. Ya, excelente. Dame un segundo. Ay, pucha. Where eno igual a 5. Van a disculpar que haya escrito mal. Where ya no voy a arreglar. Ya, excelente. Entonces vamos a ubicar el fragmento. Como queremos eno y tit, esto lo voy a mover. Sabemos que los datos están, voy a pintar mis datos con verde, la localización. Eno tit, entonces voy a necesitar el fragmento F2. Eno igual a 5, bueno, está acá, todo está en F2. Entonces, mi respuesta sería seleccionar eno igual a 5 de F2. No necesito tomar en cuenta F3 y F4 porque sabemos que, como ha sido de una fragmentación vertical, sabemos que la cantidad de filas de F2 va a ser igual a la unión de la cantidad de filas de F3 y F4, van a estar todos, entonces no tengo que usar para nada F3 y F4 en este caso. No sé si respondo a tu pregunta.
¿Ya? Ahora, hagamos otro ejercicio. Que sea, digamos, el ejercicio 1. Ahora vamos a hacer otro, que sea bien parecido. Pero vamos a ponerle where n igual a 5 y num igual pp, digamos así. Entonces, ¿cómo sería esto? Aquí como me están dando num igual pp, ni modo voy a tener que usar uno de estos fragmentos. Pero como n es igual a 5, a ver, vamos a ubicar los fragmentos. Le voy a borrar. Ay, no, ay. Voy a borrar estos colorcitos. Ya vamos a ubicar el fragmento. Con rojo. Entonces, n igual a 5, o sea, necesito el nombre. Entonces voy a necesitar uno de estos fragmentos. Pero como n es igual a 5, voy a necesitar el fragmento F4 y voy a necesitar también todo el fragmento F2 porque necesito el título y n. Entonces vamos a tener, mi resultado final sería proyectar eno de seleccionar eno igual a 5 de F4 y num igual pp de F4. Join seleccionar eno igual a 5 de F2. Entonces, fíjense, solo aumentar esta pequeña condición, cómo ha cambiado totalmente el resultado, ¿no? Me quedo con lo mínimo de cada fragmento. Entonces, del fragmento F4, para el fragmento F4 me tengo que quedar con lo mínimo, que son las filas que cumplen con la condición que quiero, nom igual P. Como los dos atributos están en este fragmento, entonces filtro. Pero en mi resultado final solo quiero el nombre y el título, el código y el título, entonces desecho el título, me quedo solamente, desecho el nombre, me quedo solamente con el código. En F2 quiero todas las columnas de F2, entonces mantengo, pero filtro las filas que cumplen la condición. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ya. Todo es en términos de fragmentos. Todo, no puedo usar para nada, porque todo tiene que ser en términos de fragmentos. Cuando yo estoy trabajando con una base de datos distribuida, yo no trabajo con las tablas globales, o sea, mi resultado final va a ser con fragmentos. No voy a trabajar con la tabla global. El usuario final sí trabaja con la tabla global, pero justamente mi responsabilidad como DBMS es encontrar la información en los fragmentos. Entonces, yo tengo que trabajar en base a fragmentos. Entonces, si podemos escribir la consulta que has dicho, por si no.
por si sea. ¿A ti si te queda claro? ¿Quieren que hagamos? Sí, no voy a borrar esto. Entonces, el 3, decías OR, ¿no es cierto? Aquí un OR. OR. Ya. Ya, entonces, si fuera OR, entonces, aquí tendría que usar también el fragmento F3, ¿no es cierto? Entonces, a ver, voy a copiar esto. Ya, ahora voy a borrar el anterior que teníamos, que era este. Ya, voy a borrar. Voy a borrar todo esto. Para hacer el 3. Entonces, vamos a ubicar los fragmentos. Esta vez voy a marcar los fragmentos. Ya. Como es OR, quiere decir que también me interesan los que no sean eno igual a 5 siempre y cuando el nombre sea pp. Entonces este va a salir más largo. Tendríamos seleccionar nom igual pp de F3. Y me quedo con el código. Luego, unión, proyectar eno de seleccionar eno igual a 5 o nom igual pp del fragmento F4. Aquí ya no he puesto o eno igual a 5 porque sé que todos son menores o iguales a 4. Entonces sería una condición sin significado, ¿no? Sería siempre falsa. Entonces la puedo eliminar. Y luego eso voy a hacer el join con seleccionar en realidad aquí no tendría que filtrar nada. Tendría que hacer lo que pasa es que basta que sea nom pp debería entrar. Entonces los filtros están ya en nom. F2 solo me serviría para quedarme con eno. Si filtro va a eliminar podrían eliminar los otros. ¿Me dejo entender? Entonces aquí simplemente sería proyectar. No, simplemente sería join F2. Porque quiero todas las columnas de F2, pero los filtros ya los he sacado de eno. ¿Ya? Porque si filtro eno igual a 5, voy a descartar los que no sean 5 pero sí se llamen pp. ¿Ya? Entonces ese sería el resultado para el ejercicio 3. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya nos apuraremos. Entonces, esto es lo que ya les he explicado. En la optimización global se toman las estadísticas de fragmentos,
sobre fragmentos para ver de minimizar costos de comunicación y demás, para decidir dónde se van a hacer las operaciones, de manera que esos resultados intermedios sean más chiquitos para mandarlos a los otros lugares si es que intervinieran varios sitios en la optimización. Em, lo que, bueno, aquí hay algunos algoritmos que se basan en joins, otros que se basan en semi-joins, de acuerdo a la red. Ya los que se basan en semi-join tienen resultados más pequeños, pero mayor costo de procesamiento. Entonces, cuando nuestra red es de área ancha, nos conviene usar estos algoritmos en base a semi-joins, o sea, conviene en el gestor implementar utilizar esos algoritmos, ¿no? En los joins los resultados intermedios son más grandes, el costo de procesamiento es menor, entonces cuando la red es de área local, de área corta, ¿no? LAN y WAN, no sé si han visto redes, no sé si han llevado ya redes. Entonces en WAN se usan los semi-joins porque el costo de comunicación va a ser mayor para mandar resultados de un sitio a otro. Pero si si la red es de área local, o sea, las distancias van a ser más cortas, entonces usamos los algoritmos basados en joins, ¿ya? Aquí les he puesto unos ejemplos de algoritmos. No necesitan ver esto, o sea, no va a entrar al examen, pero los que quieran pueden ver, profundizar. Unos 5 minutos nos quedan. Les voy a pedir un favor. Van a ver el video de la clase porque quizás con el otro grupo, como preguntan menos, voy a terminar de ver esto más. Entonces le van a dar una miradita al final por lo menos, ¿ya? Voy a subir el video del otro grupo. Entonces, en la técnica, el control, esto voy a ver rápidamente ahorita con ustedes. Perdón que los tenga mareados ya, pero como el examen es el próximo miércoles, quiero terminar hoy día para que el martes solo hagamos dudas, ¿ya? Entonces, en la técnica, el control de concurrencia en las bases de datos distribuidas, se hacen pequeñas modificaciones a las técnicas que ya conocíamos. En la técnica de locking, lo que se hace es trabajar con bloqueos. Cuando es una lectura, o sea, el problema va a ser cuando tenemos réplicas, ¿no? Si digamos en un sitio yo tengo X, en otro sitio tengo X, entonces si una transacción, vamos a tratar de resolver todo localmente. Entonces, si una transacción se está ejecutando acá y quiere leer X, entonces lo que vamos a hacer es dar el bloqueo local, o sea, dar el bloqueo, bloquear esta X y no tocar esta. Pero si quiere escribir, vamos a bloquear todas las réplicas de X y con eso el algoritmo va a funcionar bien. Entonces, antes de una lectura, la transacción va a obtener bloqueo compartido de solamente una réplica. No pasa nada. Como todos podemos leer, si otra transacción viene acá y esta se está leyendo. Vamos a borrar esto. Ya. Digamos que se está leyendo, T está leyendo X, no hay problema que T también lea X. Entonces, este gestor va a hacer un bloqueo compartido de su réplica de X y esta va a ser un bloqueo compartido de su réplica. No pasa nada, varias transacciones pueden tener bloqueo compartido, ¿no es cierto? Pero ya cuando quieren escribir, van a tener que hacer bloqueo de todas las réplicas. Entonces, si esta transacción tiene que escribir X, solo va a poder escribir una vez que bloquee todas las réplicas de X. Con eso se asegura de que si esta transacción quiere leer, no va a poder porque su réplica está bloqueada. Si quiere escribir, tampoco porque su réplica está bloqueada. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, el algoritmo va a funcionar perfectamente. Como siempre, T va a liberar sus bloqueos después del commit o rollback. ¿Ya? En la técnica de timestamp tenemos el problema
que el timestamp deja de ser único. Recuerden que el timestamp era el tiempo de inicio de la transacción. Entonces, cuando tenemos un procesador, un solo procesador, no vamos a tener una atención simultánea. Nunca dos transacciones van a tener el mismo timestamp. Pero si tenemos varios procesadores, si una transacción T1 ha empezado exactamente el mismo instante que otra transacción T2 en dos diferentes sitios, entonces tendrían el mismo timestamp y entonces dejaría de ser único y dejaría de ser un identificador de la transacción. Para resolver ese problema, lo que hacemos es ajustar el timestamp de modo que también incluya el identificador del sitio más el reloj, de manera que corregiríamos el problema, ¿no? Y entonces, de acuerdo al identificador del sitio, habría un sitio en que las transacciones van a ser más jóvenes y demás, ¿no? Y todo lo demás es igual, haciendo ese pequeño cambio, ¿ya? Ahora, en la recuperación, en bases de datos distribuidas, el procesamiento de consultas puedo distribuirlo. Entonces, imagínense que tenemos varios sitios. Entonces, yo tengo varios sitios, sitio 1, sitio 2, sitio 3, y tengo una consulta Q. Entonces, lo que yo puedo hacer es, para aprovechar, yo puedo hacer un procesamiento paralelo de esta mi consulta Q. Entonces, un proceso viene acá. Esta es una transacción en realidad, ¿ya? Entonces, yo voy a dividir esta mi transacción en varios procesos. Entonces, un proceso lo voy a ejecutar acá, otro proceso acá, otro proceso acá. Entonces, voy a aprovechar ese procesamiento paralelo. Entonces, este va a ser. Pero, si esta transacción se ha invocado desde acá, entonces este gestor se va a volver coordinador para tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer. ¡Ay, qué chistoso! Ya, respecto a qué vamos a hacer. Entonces, este que es el coordinador tiene que coordinar con los otros para tomar la decisión de si hacemos commit o hacemos rollback. Entonces les va a preguntar, ¿qué quieren que hagamos? Les va a solicitar el voto. Les va a pedir que voten por qué acción quieren hacer. Estos participantes, de acuerdo a cómo les haya ido al procesar esto, tienen que decirle, yo quiero hacer commit, yo quiero hacer commit. Si los dos quieren hacer commit, entonces P3 les dice ya, vamos a hacer commit. Les manda la decisión. La idea es que todos hagan commit o todos hagan rollback. No puede ser que uno haga commit o otro haga rollback porque violaría la propiedad de atomicidad de una transacción. Entonces, por eso tienen que seguir este protocolo del commit atómico que se llama, que en una base de datos centralizada era automático, ¿no? Porque solo había un procesador, solamente uno que decidía. Pero ahora tiene que coordinar con todos para tomar la decisión. Eso es lo que se explica acá, ustedes pueden ver. Y esto que les he mostrado es lo que les he mostrado con azul acá, está acá. El coordinador les manda solicitud de voto. Los participantes votan si quieren hacer commit o no. Y el coordinador les manda la decisión y entonces todos ejecutan de acuerdo a esa decisión. Este es el protocolo del commit atómico de 2 fases que se llama, que es el más usado. Pero también hay el de 3 fases que es más tolerante a fallas. Entonces, si es que algún sitio cae, podría darle la oportunidad de que se recupere y que finalmente podamos hacer commit todos. Entonces, esto se hace en 3 fases. Entonces, ya es hora, por favor, les voy a pedir que vean el video del siguiente grupo. Ya nos hemos tardado un poquito más con ustedes porque han habido más preguntas. Voy a subir mejor los dos videos.